Voy, la estoy analizando. Adelante. ¿Tiene un patrón mixto? Ok, parte número 1, lo más qué bueno, qué padre que no estamos hablando de COVID, porque lo más importante que vas a aprender en tu R1 es que no existe tal cosa como patrón mixto en una espirometría. Entonces, Alonso, cuéntame, ¿cuál es la interpretación de esta radiografía? Pues tiene una limitación al flujo expiratorio, porque tiene la FEV1 disminuida y la capacidad vital forzada igual. Bueno, pues lo que estamos viendo ahí es un patrón obstructivo por limitación al flujo expiratorio. Ok, entonces la manera en cómo vamos a estar interpretando las espirometrías es primero se van a fijar en la relación, que es esta, y si esta relación es inferior al límite inferior de la normalidad, que usualmente el 70% es un buen número que aprenderse, si está disminuida, pues entonces nos vamos a ir a ver al FEB1, y si el FEB1 está en 45%, esta espirometría se lee como una espirometría simple con una obstrucción grave al flujo aéreo. ¿Va? Sin respuesta significativa al broncodilatador, mira aquí ya nos dijeron. ¿Ah? Y entonces, debido a esta FEB1, fue clasificada como una Epoch Gold 3 para el C, y como tenía disnea al caminar más de 100 metros, pero se ha hospitalizado 2 veces en el último año, pues entonces fue panel C. Pero hace una semana empezó con ionofagia, tos, y desde hace 48 horas tiene fiebre, fuera del tiempo de vida, expectoración verdosa, aumento de la disnea. Llega hipertensa, taquicárdica, taquipneica, febril, saturando al 85%. No auscultan estertores, pero sí sibilancias. Y tiene esta gasometría. Entonces, vámonos. ¿Qué otro R1 por aquí? Dorit, cuéntame, ¿cómo interpretamos esta gasometría? Ok, muy bien. Tú no. Vamos a ver. Abraham Tolentino. Pues tiene una acidosis aparentemente respiratoria, tiene el CO2 aumentado, también tiene hipoxemia y el bicarbonato y el exceso de base parece estar dentro de parámetros normales, entonces parece que es una acidosis únicamente de componente respiratorio. Ok, entonces, usualmente, a la usanza del doctor Pérez Padilla, lo que nosotros hacemos es, primero interpretamos el CO2 y como está elevado, decimos que esta paciente tiene una hipoventilación. Esta hipoventilación tiene un componente que es agudo debido a que el exceso de base está en menos 0.5. ¿Ah? Entonces, más bien crónica, perdón, porque está en un exceso de base de menos 0.5, disculpen ustedes. Y está descompensada porque el pH está en 731. ¿Ah? Es una hipoventilación crónica descompensada, acompañada de una hipoxemia. ¿Ah? Tiene 58 milímetros de mercurio y 84%. Bueno, entonces tiene esta placa que para facilitarnos la vida y no morir de aburrimiento en el Zoom, les voy a platicar que esta placa es completamente normal y cuando un paciente llega con estos síntomas clínicos y una placa completamente normal, le llamamos exacerbación de EPOC. ¿Ah? Y ahora vámonos con las preguntas importantes, ¿vale? Entonces vamos a pedirle a un R2, el que guste, que nos cuente cuál es el mecanismo de hipoxemia en este paciente. Por favor, no hagamos esto eterno. Muy bien, Margarita, cuéntame, ¿cuál es el mecanismo de hipoxemia en este paciente? Es un paciente que tiene un gradiente alveolar arterial, lo estoy sacando, elevado. Ay, espera. A ver,
Ese está al aire ambiente, ¿no? Esto está al aire ambiente. Entonces, vámonos por pasos. Maggie, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tengo que sacar mi gradiente alveolo arterial. Muy bien, y para eso el primer paso en el cálculo es, Tengo que determinar cuál es hacer mi división entre la PCO2, muy bien, mi constante, que es 57 entre 0.8, muy bien. Lo divido entre 0.8. entre 0.8. Y suponiendo que Estamos en la Ciudad de México. estamos en la Ciudad de México, lo resto a 113 Muy bien. y mi diferencia entre la presión de vapor de agua y, bueno, Básicamente lo que voy a hacer es que ese 41 que tengo de respuesta en mi calculadora, se lo Ajá. voy a restar a la PaO2, ¿cierto? ajá, Muy bien. pero está Entonces este paciente tiene un gradiente de 16.25, ¿correcto? exacto, Muy para, bien. Para una mujer de 65 años, ¿esto es? está normal. Normal, muy bien, porque para todos los que todavía no lo saben, el gradiente alveolo arterial tiene que ser por lo menos la edad dividido entre 3. Entonces, el tener 16 de gradiente significa que tenemos un gradiente alveolo arterial normal. ¿Y eso qué nos dice, Maggie? Pues uno de los mecanismos que entraría sería altitud o Ok. ventilación, Muy bien. ya que el resto de mecanismos son de gradiente alveolo arterial elevado, que son shunt, difusión y Beckman. Perfecto. Para explicar lo que Maggie acaba de decir, les presento esta diapositiva. Ustedes cada vez que toman una gasometría, lo que en realidad están haciendo es viendo cuánto oxígeno hay en la sangre. Si ustedes no saben cuánto oxígeno hay en la sangre, ¿Por qué no te ves? si saben cuánto No te oxígeno ves. tienen en la sangre, les encargo que apaguen su micro, please. Entonces, si ustedes saben cuánto oxígeno tienen aquí abajo, pues eso puede estar dependiente de todo lo que pase en este camino. Si ustedes no tienen oxígeno en el aire ambiente, no van a tener oxígeno en la sangre, ¿cierto? Y ese es el primer mecanismo de hipoxemia. Se le llama presión inspiratoria de oxígeno disminuida. La otra puede ser que sí haya oxígeno afuera, pero que esté cerrada la vía aérea y a eso le llamamos hipoventilación. Otro mecanismo es que esto esté íntegro, pero que haya un moco gigante que genere un shunt, ¿va? La otra es que todo esto esté perfecto, el alveolo no tenga ninguna alteración, pero que la membrana alveolo capilar esté gorda, como en los trastornos de la difusión. Y la última es, pues, si no tienes sangre, pues no vas a tener oxígeno en la sangre. A eso se le llama trastorno BQ. ¿No? Entonces, el mecanismo de hipoxemia es lo primero que tú tienes que contestar en todo paciente que está hipoxémico y en este caso es hipoventilación. ¿Por qué? Porque el gradiente es elevado. Digo, es normal. Te vas a dar cuenta con el tiempo y conforme lo leas que de aquí para abajo el gradiente es aumentado y de aquí para arriba el gradiente es normal. Con eso en mente, la primera pregunta para nuestros R2 es ¿cuál es la utilidad de pedir una espirometría en este paciente? Caroli, ¿tú qué opinas? Caroli. Ok, Pau, cuéntame. ¿Cuál es la utilidad de pedir una espirometría en este paciente? Pau tampoco, muy bien. ¿Algún otro R2 que ande por aquí? Vero. Pues podríamos clasificar pues, la agudización de su época ahorita. Ok. Platícame, Vero, ¿de qué te serviría saber ahorita el FEB1? Ya te sabías el previo de cuando era estable, ¿no? Tenía 45% de FEB1. ¿De qué te sirve ahorita? Bueno, también para saber si es un criterio de hospitalización, qué tanto haya disminuido su FEB1 y pues descartar que sea una exacerbación por alguna
alguna infección o algún otro trastorno que no sea Ok. meramente respiratorio. David, ¿tú qué opinas? David, ¿no opinas? Paola. Órale, esta clase no está sirviendo para mucho. Emma. Vámonos. O sea, podríamos ver si hay, o sea, más bien como algún pronóstico o ver si hubiera alguna respuesta a tratamiento. No es tanto como ver cuál es el grado de exacerbación que tiene el paciente, sino a lo mejor ver, o sea, más bien ver qué tan bajo está y ver si el tratamiento, o sea, ver que no haya falla de tratamiento, más bien, ¿no? El riesgo a falla de tratamiento. Ok, pues la respuesta correcta en realidad es que la espirometría no sirve para absolutamente nada. Los R2 recordarán, quiero creer, que cuando estaban en el R1 y metieron pacientes con exacerbación de POC a urgencias, nunca les hicieron una espiro. La espiro se hace cuando el EPOC es estable. Cuando el EPOC está inestable no nos sirve de nada, justamente por esta gráfica que viene aquí, que viene en el artículo de fisiopatología, y en el que pudieron haber leído perfectamente que la FEV1 a lo largo de los días es sumamente inconstante y no refleja el estado clínico del paciente. De hecho, ustedes probablemente se acordarán que lo primero que tú le haces a una exacerbación de POC, por no decirte que lo único, es tomarle una gasometría. Porque únicamente cuando el pH está tirado, ese paciente se va a hospitalizar. Todo esto es para ponerles esta bonita gráfica en la que explicamos, ¿no?, cómo cambia a lo largo de los días, ¿va?, los diferentes volúmenes pulmonares, ¿no?, en una exacerbación de POC conforme se va curando. Entonces, fíjate cómo la FEV1 es un parámetro que cambia de manera bastante mediocre comparado con otros, como pueden ser el volumen residual, ¿va?, o la capacidad vital lenta. La pregunta real es cuáles son las repercusiones de la disminución del flujo respiratorio de la que habló Alonso. ¿Cuál es el problema de que esta paciente tenga esto? ¿Alguno de los R1 que me quiera platicar? Bueno, pues nos aburriremos entonces. Entonces, básicamente lo que sucede es que el paciente empieza a retener aire. Debido a que el aire no puede salir, en el paciente con EPOC tiene obstrucción, motivo por el cual guarda aire, y el aire que guarda, lo guarda en la expiración. Por lo tanto, lo que van ustedes a ver que aumenta es este parámetro, y que es muy importante que como neumólogos dominen, que es la capacidad funcional residual, o FRC, ¿va?, a expensas, ¿va?, de un volumen residual. Entonces, si te das cuenta, según el nivel de gravedad del EPOC, tú lo que vas a ver es que el volumen residual va a ir aumentando, ¿va? Tú dirás, bueno, ¿y ese qué problema tiene? En realidad es que la limitación al flujo genera justamente ese aumento de volumen expiratorio. Este volumen se ve aumentado, lo cual se le llama hiperinsuflación dinámica. ¿Y cuál es el problema de tener hiperinsuflación dinámica? Un R3 que me lo pueda platicar. Venga, un R3. Salgamos del hastío. Todos estamos hasta la madre. Lo que sucede es que disminuye, o sea, bueno, una va a disminuir el tiempo expiratorio, entonces es poco el tiempo de, o sea, nos vamos acumulando cada vez más volumen, como tú dijiste, en el volumen residual, y esto va a provocar taquipnea, va a provocar hipoventilación y eventualmente va a provocar una acidosis respiratoria. Ok, básicamente la hiperinsuflación dinámica genera hipoventilación, y la hipoventilación tiene el mecanismo mágico y maravilloso de activar tu drive respiratorio. El drive respiratorio lo que es el impulso por respirar, ¿no?
¿Alguien que me pueda platicar cuál es la causa de hipercapnia en este paciente? Quien sea, ya no me importa el año, pues. Es la misma gaso, pues. Solo quiero que me platiquen cuál es la causa de hipercapnia en un paciente. Digo, fíjate, vemos una gasometría que tiene hipoxemia y definimos que la causa de la hipoxemia es la hipoventilación o la hipercapnia, pues, ¿no? Y entonces ahora viene la siguiente pregunta, ¿cuál es la causa de esa hipercapnia? Que me está generando además una hipoxemia. ¿De dónde viene? ¿Tú qué opinas, Omar? Estás en muting. No te escuchamos, perdónanos. ¿Ya me escucha? Ahora sí. Perdóname, ¿puedes volver a repetir la pregunta que acabo de conectarme? ¿Cuál es la causa de la hipercapnia de una exacerbación de POC? Ah, ya. Bueno, dentro de lo que mandaste los artículos, la primera era de que mencionaba una fatiga muscular. Ok. Los pacientes, bueno, dentro de la fisiopatología del EPOC, pues es que hay destrucción anular, hay aumento del espacio, pues bueno, se traduce como un aumento del espacio muerto. Entonces, estos pacientes, cuando se deteriora o por algún detonante, ¿no?, que tienen, estos pacientes empiezan a aumentar su trabajo respiratorio y empieza a haber una fatiga muscular, empieza a haber ¿qué más decían? Ok, entonces, como bien dice Omar, Yo creo que este es un problema muscular, ¿va? Entonces, resulta que cada vez que tú vas guardando más volumen, tu diafragma se vuelve cada vez más inepto para moverse, porque cada vez está más abajo, entonces cada vez se puede mover menos. Eso genera, entonces, que tú no puedas estar moviendo el volumen. En general, cada vez que tú veas una gasometría, tú tienes que clasificar la falla respiratoria como un problema del pulmón o un problema de la bomba. La bomba es todo aquello que hace que se mueva, ¿va? Y lo que hace que se mueva empieza en tu cerebro, ¿sale? En la médula, ¿va? En todo el centro respiratorio, luego va por el nervio, requiere de un músculo, ¿va? Motivo por el cual cuando tú piensas en causas de hipercapnia, tu cabeza se tiene que ir a esta tabla. Y esta tabla es sumamente importante para tu estructura. ¿Ah? Tú tienes que aprender a pensar cuando una hipoventilación puede ser causada por un problema en el drive, por un problema neuromuscular, por un defecto en la caja de tórax, por aumento del espacio muerto o por aumento de la producción de dióxido de carbono. Así tiene que ir tu cabeza cada vez que tú veas una hipoventilación aguda. En un paciente que tú tienes con exacerbación de EPOC, ¿cuál dirían que es el principal mecanismo que genera hipercapnia? La fatiga muscular, el aumento del espacio. Exacto. Es lo mismo que ventilar a un paciente neuromuscular. A los tronquitos estos que te llegan con Duchenne, es lo mismo, ¿va? Sin embargo, tú estás acostumbrado, ¿no?, a que llega una exacerbación de POC, le metes nebulizador y vámonos, ¿va? O nada más dime, por favor, cuáles son los parámetros que quieres que le ponga en la no invasiva y se acabó. Pero tú deberías de pensar en cuál es el mecanismo que lo está llevando a la hipoventilación. Que en este caso es fatiga muscular. ¿Por qué la fuerza muscular está disminuida? Ya lo dije, pues. Es el diafragma y para eso la manera de explicarlo es decir, bueno, si tú tienes broncoespasmo, tienes limitación al flujo aéreo, ¿va? Si tienes limitación al flujo aéreo, entonces lo que vas a tener es mucho mayor esfuerzo respiratorio, vas a acabar aumentando tu volumen residual y entonces vas a tener atrapamiento con hiperinsuflación dinámica. Eso va a aplastar tu diafragma, va a generar debilidad muscular, fatiga y entonces vas a necesitar presión positiva no invasiva.
Y para eso me gustaría que un R4 me platique estas gráficas. Venga. Ya sé, en este momento están tan atorados que no debería yo de atorarlos con nada, pero es una gráfica, venga. Piedad. Un R4, por favor. ¿Ok? Si no lo quieren explicar, entonces esto es una gráfica de distensibilidad. ¿Va? ¿Por qué se llama gráfica de distensibilidad? Porque estás graficando la presión contra el volumen. ¿Cuánta presión le tienes tú que imponer a tu globo para que tu globo se infle? Y si te acuerdas, había globos chiquitos en las fiestas que costaba un chorro de trabajo inflar y globos grandes que estaban más fáciles. Esto es lo que te dice esta gráfica. Y si te fijas, esta gráfica lo que te está diciendo es que vas desde volumen residual hasta la capacidad pulmonar total. Llámese, este punto se llama expiración y este punto se llama el final de la inspiración, ¿correcto? Esto que tú ves aquí, en gris, es la inspiración abajo y la expiración abajo. Esta es la clásica grafiquita que tú estás acostumbrado a ver en tu ventilador, en tu asa de presión-volumen, que es tu volumen corriente. Y este volumen que tienes aquí es el volumen al final de la expiración. Nosotros vimos hace 4 diapositivas que el volumen al final de la expiración en el EPOC está aumentado. Fíjate nada más lo que pasa en una exacerbación de EPOC. Este volumen se sube. Y como se sube, entonces fíjate cómo cambia la gráfica de distensibilidad. Tú necesitas ahora mucho más presión para generar cambios pequeños en el volumen. Pero quizá lo más importante de todo esto es, fíjate qué le pasa a tu capacidad inspiratoria. En el momento que tú subes este volumen, tu capacidad inspiratoria disminuye. Y esta es la razón por la cual tu paciente con exacerbación de POC llega jadeando de disnea. Es un asunto meramente mecánico. No tiene que ver con su hiperventilación central, no tiene nada que ver con la química, tiene que ver con simplemente en qué parte de esta gráfica te encuentras. ¿Ah? Entender esta gráfica es la clave de ser neumólogo. Todas las patologías pulmonares las puedes interpretar en una gráfica de distensibilidad. Es un excelente ejercicio para el R4. El que tú te pongas en una situación de desventaja mecánica, pues evidentemente te va a tirar la distensibilidad y va a generar mayores fuerzas elásticas, ¿va? Pero, como bien dijo Omar, en realidad lo que acaba pasando es que aumentas tu volumen, tu espacio muerto, ¿va? ¿Por qué? Pues porque el espacio que usualmente estás utilizando para ventilar, que son tus alvéolos, ya los tienes llenos de CO2, ¿ah? Entonces tú ahí ya no, ese espacio tú ya no te sirve para intercambiar. Y ahora me gustaría que me platicaran por qué administrar oxígeno a altos flujos puede empeorar la hipercapnia de Jacinta. Esa es una pregunta para un R3. ¿Nadie se anima? Ok, muy bien. Pues qué hueva escucharme a mí hablar toda la clase, pero adelante. Entonces... Puede ser porque los pacientes con EPOC dependen de la hipoxemia para ventilar, para mantener su drive respiratorio. Ok, Entonces, platícame por qué. Porque el centro respiratorio puede acostumbrarse a cantidades elevadas de CO2, pero no a hipoxemia. Entonces, si tú aumentas las cantidades de oxígeno, les quitas el mecanismo de la hipoxemia y pueden hipoventilar más. Correcto. ¿Va? Entonces, en estos pacientes, tú tienes varios estímulos que hacen que tu centro respiratorio se active y esta es la razón por la cual el que tú hiperoxigenes a tu paciente con EPOC solo lo va a hacer hipoventilar más. Entonces, una vez que respondimos por qué diantres no le vamos a poner puntas de alto flujo, la pregunta es cuál es la mejor manera de revertir esta insuficiencia respiratoria. Sebastián, Mándeme.
también dejar claro también que la relación BQ, cuando aumentamos los flujos, también se ve tocada por esto. Hay varias teorías en los que entran, por ejemplo, el drive por la hipoxemia, la otra es la disociación del BQ, que en estos pacientes con EPOC está alterado. Si nosotros le damos más oxígeno, alteramos esa relación, por la cual también es un fenómeno por el cual ahí puede haber hipoxemia, hipercapnia. ¿Ok? Entonces, ¿alguien me puede platicar por qué ponerle más oxígeno modifica mi BQ? Hay una vasoconstricción compensatoria. Las zonas menos ventiladas están, ¿cómo te puedo decir? Hay más vasoconstricción en zonas menos ventiladas, y cuando aplicamos oxígeno hay mayor vasodilatación, aumentando el flujo disminuyendo el flujo de las zonas más ventiladas, por lo cual se revierte esa relación. Ok. Entonces, para los R1 que apenas están entrando en este fabuloso mundo de la neumo, un día van a llegar a las 3 de la mañana con un paciente, se está desaturando, doctor, ¿no? Entonces, en su desaturación, tú vas a dar vueltas sobre tu propio eje y lo que se te va a ocurrir decir es, pásale una nebulización. Seguro tiene broncoespasmo, ¿no? Y digo, porque en ese momento pues no lo vas a intubar. Entonces le dices, bueno, ok. Entonces le pasas una nebulización y cuando lo nebulizas, se le cae aún más la saturación. Entonces ese fenómeno paradójico de tu nebulización se debe a este fenómeno que está platicando Héctor, en el que cuando tú tienes hipoxemia, tus vasos sanguíneos pulmonares tienen vasoconstricción hipóxica. En el momento que tú le pones salbutamol a un paciente, el salbutamol es, digamos, es broncodilatador, ¿va? Pero a la vez también genera vasodilatación de la circulación pulmonar, lo cual aumenta la cantidad de sangre que llega, y como tú sigues cerrado y no lo oxigenas, entonces entre más sangre le eches, pues menos oxigenada va a salir esa sangre, y por eso tienes esa respuesta paradójica. Eso es algo que también te puede pasar con las puntas de alto flujo en un paciente exacerbado de EPOC, como comenta el buen Héctor. Entonces, la mejor manera de revertir la insuficiencia respiratoria de Jacinta en realidad es el título de esta clase y se llama ventilación mecánica no invasiva. Cuando tú respiras de manera normal, tú usas tu diafragma como una jeringa y entonces haces succión, y debido a que haces succión, metes aire. Cuando tú haces succión, pues haces la famosísima presión negativa, esa que viene en todos los libros y nadie entendemos, haces esta función de aspiradora, ¿va? Pero lo que en realidad hace que metas aire es el gradiente de presión de 0 a menos 20, que este gradiente pues es 20, ¿va? Y entonces un día a alguien se le ocurrió, oye, ¿y qué pasa si no mueves el tórax y si mejor haces el gradiente de presión al revés? Y a eso le llamamos presión positiva. Y es la base de la ventilación mecánica, el que tú entiendas que cuando tú le vas a poner ventilación mecánica a un individuo es contrafisiológico y le estás volteando todo el sistema. Lo estás bloqueando, ¿no? Le estás poniendo midazolam, fentanil, becuronio para que no mueva toda esta estructura, y lo que estás haciendo es que le estás poniendo 20 centímetros de agua en la boca. Y con eso generas un gradiente de presión. Entonces, a diferencia de la respiración normal en el que chupas aire, tú en la ventilación mecánica lo que haces es que le empujas aire. Y luego, pues tú normalmente cuando respiras, sacas el aire y justo cuando se están colapsando tus alvéolos, tu cerebro te dice, oye, ya, güey, mete aire otra vez. Y metes aire. Y así no se colapsan tus alvéolos. Pero tú como al pobre vato que está ahí acostado le pones midazolam, fentanil y becuronio, pues ese güey se le olvida, ¿no? Ese paso.
Y entonces tú lo que tienes que hacer es decirle cuándo va a dejar de sacar el aire. Y a ese cuándo va a dejar de sacar el aire se le llama PIP. La PIP normal en un ventilador debe de ser entre 3 y 5. Y entonces entramos al concepto más importante de esta clase que se llama presión soporte. Y la presión soporte es la presión que tú necesitas para mover eso. Ya sea que esa presión tú se la apliques jalándolo o empujándolo. A eso se le llama presión soporte. Y es la presión mínima necesaria para que el diafragma no trabaje. Entonces, aquí te va la crónica de la muerte anunciada. Tú tienes un paciente que tiene POC y se le obstruye la vía aérea. Y si normalmente tenía que jalar 10 para meter más aire, pues ahora tiene que hacer mucha mayor presión cuando inspira para poder vencer esta resistencia. La manera más fácil de hacerlo es meterle un tubo y empujarle el aire. Y con eso vences pues cualquier resistencia. ¿Va? No hay pierde. La presión soporte se define como la diferencia entre la presión inspiratoria y la presión expiratoria. Entre la presión inspiratoria y la PIP. Cuando hablamos de ventilación mecánica no invasiva, estamos diciendo que en vez de hacerlo por un tubo, lo vas a hacer a través de una interfaz. Y cuando hablas de ventilación mecánica no invasiva, te vas a dar cuenta que los neumólogos no podíamos llamarle igual y teníamos que inventar nombres mamilas y entonces a este se le llama IPAP o presión inspiratoria y a este ya no se le llama PIP, se le llama EPAP. Pero es la misma madre, nomás con otro nombre. ¿Va? Y la presión soporte se llama igual en la invasiva y en la no invasiva. ¿Cuánta presión soporte necesita un chavo que estás ahí intubando? Pues la presión que necesite para mover su diafragma. ¿Qué alteraciones cardiovasculares puede presentar este paciente? Ya me cansé de preguntarles, entonces, pues en realidad lo que va a pasar es que si tú normalmente cuando metes aire, dilatas tu vena cava y aumentas el retorno venoso, porque tu vena cava no tiene músculo y se va junto con todo su tórax y se infla, cuando tú le pones presión positiva, pues en vez de abrirla, la cierras y entonces disminuye el retorno venoso, que es el primer paso. El primer paso es que la presión positiva actúa sobre el lado derecho del corazón y disminuye la precarga del ventrículo derecho. Y si tú digamos, de cualquier manera disminuyes la precarga del ventrículo derecho, pues entonces te vas a fregar el gasto izquierdo, ¿no? Es la ley de la vida. Sería bueno irlo aprendiendo desde ahorita. Adicionalmente hablando, cuando tú metes presión adentro del alvéolo, el alvéolo crece, se infla y aplasta el capilar que tiene abajo. Eso aumenta la presión capilar pulmonar, motivo por el cual también disminuye la precarga izquierda. ¿Ah? Y la única ventaja que tiene la presión positiva, pues es que disminuye la carga del ventrículo izquierdo porque cambia la presión transmural, motivo por el cual si un día se te infarta un paciente, te conviene que esté intubado. Muy bien. ¿Algún R2 que me quiera platicar las indicaciones para iniciar ventilación mecánica no invasiva en una exacerbación de POC? Ningún R2. Muy bien. Básicamente, todo pH abajo de 7.35, pese a buen manejo broncodilatador y con oxígeno, requiere ventilación mecánica no invasiva. ¿Va? Entonces, podemos estar toda esta clase, puede ser para platicar respecto a si deberían ponerle no invasiva o no a un paciente con 7.18 de pH. ¿Qué opinan los R3? Pues sí se debería de poner la ventilación mecánica no invasiva, más si viene, o sea, bueno, es un criterio obviamente de hospitalización en las exacerbaciones agudas de POC
Y pues como menciona ahí, no es para, o sea, es para ayudar en la acidosis que hace la hipoventilación en el paciente. Ok. Entonces, fíjate nada más cómo hasta ahorita te eché todo un choro de media hora, ¿no? Para platicarte cómo chingados funciona una exacerbación de POC, ¿va? En medio de la temporada del COVID decidí explicarte eso, solo para platicarte qué hace la ventilación mecánica no invasiva. La presión soporte es la presión que tú necesitas para mover el diafragma. Y quedamos que todo el desmadrito que se armó se debe a que el diafragma no se mueve. Entonces, el que tú le pongas un tratamiento que lo que hace es mover el diafragma, pues lo cura. La única, así como probablemente vieron los R4 en el artículo que les mandé, la única indicación de ventilación mecánica no invasiva que ha sido probada con todos los estudios clínicos controlados del universo y que sabemos que jala, es la exacerbación aguda de EPOC. Todo lo demás tiene pura evidencia basura, excepto la exacerbación aguda de EPOC. Tanto que la guía te dice, si el paciente tiene menos de 7.2 de pH, dale el intento y el beneficio a la no invasiva con monitorización estricta. ¿Ok? Y por último, nunca está de más, no se les ocurra ponerle una no invasiva a un paciente con exacerbación de POC moderado para prevenirle la acidosis. ¿Ah? Eso no sirve. Lo que sirve es broncodilatarle. ¿Y cuáles son las contraindicaciones de una no invasiva? Vamos a ver si ahora sí algún R2 quiere levantar la mano y platicarnos. Pues básicamente si tiene alteraciones del estado de conciencia, alguna deformación facial, son pues, contraindicaciones absolutas porque no va, para que puedas tener no invasiva, el paciente tiene que todavía estar respirando. Si ya no tiene entrada respiratoria, pues no tiene caso poner no invasiva. Acabas de darle ahorita en el blanco a preguntar, ¿y qué es deterioro del estado de alerta? Porque mira, cuando tienes 106 de CO2, estás así, mira. Como buen residente en clase. Totalmente jetón. ¿Eso es deterioro del estado de alerta? Entonces, en realidad, las únicas dos contraindicaciones absolutas para utilizar una no invasiva es la incapacidad para adaptar a la mascarilla. Eso que tú así en la guardia te esmeras en que deje de fugar la porquería de máscara que te dieron, ¿va? Esa es una contraindicación absoluta para la no invasiva. El no tener la mascarilla adecuada es indicación de tubo. ¿Va? Y el paro respiratorio. Todo lo demás, en una exacerbación de POC, le puedes dar el beneficio de la duda. Porque incluso el deterioro del estado de alerta te vas a dar cuenta el día que te llegue una exacerbación de POC con el pH en 7.19 no te va a llegar despierto. Te va a dar jetón y morado. Pero en el momento que le pegas la no invasiva se hace el milagro. ¿Va? Y entonces, ahora viene la clase para los R3 y los R4, porque esto ya se lo saben, pues, pero ahora viene el otro componente que es, ya, estabilizar, la salvaron, pues, le pusieron no invasiva, se fue al pabellón 5, estuvo ahí 4 semanas, y después de 4 semanas, pues, dijeron, ¿qué creen? Está estable, necesita oxígeno suplementario durante un litro. ¿Va? ¿Ustedes dirían que Jacinta es candidata a ventilación mecánica no invasiva diurna? ¿Qué opinan los R3? Pues en el artículo, en la guía de ERS menciona que, bueno, hay varios estudios que evaluaron los pacientes que son candidatos a ventilación mecánica no invasiva y compararon a los pacientes que tenían EPOC estable con después de la agudización. Entonces, menciona que los pacientes son candidatos en caso de que haya una hipercapnia 2 semanas después de la agudización, a pesar pues ya de todo el tratamiento.
pero en sí, bueno, y la nocturna es mejor en los pacientes que tienen comorbilidades en especial, como obesidad o SAUS también, que les estén afectando esa hipercapnia. Pero en sí no encontraron como mucho beneficio entre oxígeno con ventilación no invasiva y oxígeno solo en la calidad de vida. Ok. Natalia, dijiste muchas cosas. Entonces, antes que nada, para los R1 en específico, quiero platicarles que se acabó la primera mitad de la clase, que fue exacerbación de POC. Así, si necesitas una conclusión de la clase, es la no invasiva salva a cualquier paciente que está en una exacerbación de POC que le genera descompensación del pH. ¿Va? ¿Y cómo lo vas a salvar? Programando el soporte. Entre más soporte le pones, más vas a mover el diafragma, más vas a mover el CO2. Se acabó. Y ahora vamos a migrar ya no al EPOC exacerbado, sino al EPOC estable. ¿Va? Entonces, ¿algún R2 que me pueda platicar cuáles son las únicas 2 intervenciones que han demostrado mejorar la mortalidad en los pacientes con EPOC? Uso de oxígeno prolongado, más de 16 horas, y Ok. abandono de tabaquismo. Perfecto, Jesús. Muy bien. Entonces, la respuesta a esta que está aquí en la pantalla, lo dijo Natalia, y es no sé. Necesito una gasometría. Y ahí está la nueva gasometría. ¿Va? No. Esta misma paciente ya compensada. Entonces, ya compensada, platíquenme un R2, cuéntenme cuál es el mecanismo de hipoxemia. No va a haber un R2 que me ayude. Emma, ayúdame, por favor. Emma tampoco me va a ayudar. Muy bien. Entonces, para los R1 que están aprendiendo a sacar el gradiente, lo primero que tienes que hacer es dividir el CO2 entre 0.8, es decir, 68 entre 0.8. Esto vas a restar a 113. ¿Va? Y luego eso se lo vas a restar al 56. ¿Va? De PaO2. Y con eso sacas el gradiente alvéolo arterial de oxígeno, que en este caso debe ser algo cercano a 30, si mal no recuerdo. Y habíamos quedado que lo normal para esta paciente era su edad entre 3, 65 entre 3 es 21, más o menos, o 22. Motivo por el cual este paciente tiene un mecanismo de hipoxemia en el que su gradiente alvéolo arterial está elevado. ¿Algún R3 que me pueda platicar cuál es el mecanismo de hipoxemia de esta paciente en específico? Madre mía. Venga, mecanismo de hipoxemia en un EPOC. Estable. Esta es la razón por la cual todos tenemos que leer fisiopatología, compañeros míos. ¿Va? Es muy importante que el EPOC deje de ser su receta de cocina y sea algo que entiendan. Entonces resulta que el paciente, una cosa es la exacerbación de EPOC. En la exacerbación de EPOC, el mecanismo de hipoxemia siempre será hipoventilación. Pero si tú tienes un paciente con un EPOC, suelen ser los GOL3 y los GOL4, en el que están hipoxémicos, aire ambiente, ese mecanismo de hipoxemia suele deberse a todo el enfisema que se genera. Tú rompes los alvéolos. Y resulta que entonces tú dirías, bueno, un alvéolo roto es shunt, ¿no? Pero resulta que cuando tú rompes un alvéolo, lo que en realidad estás rompiendo es la relación que hay entre el capilar y el alvéolo. Eso genera que tú tengas muchas más áreas ventiladas comparadas con las áreas perfundidas. Tienes un trastorno BQ. Esa es la explicación de por qué un paciente con EPOC hace hipertensión pulmonar leve. Y esa es la explicación. ¿Cómo quitas un trastorno BQ? Venga.
¿Algún R3 que me ayude a decir cómo le quitas el trastorno BQ a un paciente? Venga. Muy bien, con oxígeno suplementario. ¿Va? Motivo por el cual, si tú a un paciente con EPOC le das oxígeno suplementario, le cambia su pronóstico por siempre. Esa es la razón por la cual darle oxígeno a un paciente lo salva. Porque le estás quitando el mecanismo de hipoxemia. Entonces, contrario a lo que te has aprendido de memoria, el EPOC no es una hipoventilación. El EPOC es un BQ puro y duro. Y en realidad es que debido a la facilidad con la que el CO2 difunde a través de la membrana alveolo-capilar, que es 20 veces más soluble que el oxígeno, ¿va? Difícilmente haces hipercapnia. Motivo por el cual viene la siguiente pregunta, que es ¿cuándo justificas iniciar ventilación mecánica no invasiva domiciliaria en un paciente? Pues en esta paciente, pensando que ya fue la gasometría posterior a la exhaustación aguda, sería por una hipercapnia a pesar de, o sea, el CO2 aumentado. Ok, entonces, justo con lo que acabamos de decir, tú no esperarías que el paciente con EPOC haga hipercapnia. ¿Va? Motivo por el cual, si tiene hipercapnia adicional, intuyes que la ventilación mecánica no invasiva le puede servir. Esa es una intuición. Pero lo que le sirve a un trastorno BQ no es ventilarlo, es ponerle oxígeno. ¿Va? Entonces tienes que cambiar tu estructura de pensamiento por completo y pensar que al paciente con EPOC tu prioridad es ponerle oxígeno, no una no invasiva. Pero como la no invasiva en la exacerbación de EPOC ha sido tan exitosa y como la no invasiva en sueño ha resultado ser un negociazo en el mundo, pues entonces ahora hay que combinar la excelencia científica con un chorro de varo, ¿no? Y hay que proponer darles ventilación mecánica no invasiva a los pacientes con EPOC. Y entonces, para tratar de justificar qué hacer eso, o por qué hacer eso, entonces empezaron a hacer estudios. Y cuando empezaron a hacer estudios, lo primero que se tuvieron que preguntar es, ¿qué es lo que queremos resolver? Queremos bajarles la mortalidad, queremos bajarle la tasa de exacerbaciones, queremos mejorarles la calidad de vida, queremos bajarles el CO2, queremos mejorarles la FEV1. Y entonces los primeros estudios lo que hicieron fue justificar y decir, no, pues es que, ¿sabes qué? Nosotros ya vimos que todos los pacientes que tienen más de 43 milímetros de mercurio se mueren 2 veces más. Hay que quitarles la hipercapnia, no vaya siendo. Y luego, resulta que si tú le disminuyes la tasa de exacerbaciones o de hospitalizaciones a un paciente, pues mejora su pronóstico, como ya sabemos. Entonces dijeron, bueno, vamos a tratar de hacer ese un desenlace relevante. Y entonces, por ejemplo, en este estudio, nada más para que te des una idea, dando ventilación diurna 3 horas al día, 5 veces por semana, por 3 semanas, lograron modificar la PaCO2 en 8.2, ¿va? La FEV1 ni siquiera la movieron 0.08, o sea, nada. ¿Va? Y pues sí, modificaron Pmax. Mira nada más, qué irrelevante. ¿Cómo programaríamos a un paciente con EPOC comparado con la ventilación mecánica no invasiva que estamos acostumbrados a programar? Entonces, la no invasiva domiciliaria nació en sueño. Y en sueño, si ustedes se acuerdan, prácticamente no usamos presiones soporte tan altas. Nuestras presiones de soporte son súper bajitas, 7, 8, a lo mucho. ¿Va? Y entonces decidieron empezar y generar un concepto que se llama ventilación mecánica no invasiva de alta intensidad. Y que lo que significa es que le ponen al paciente, fíjate nada más, la línea azul son los IPAPs y la línea roja son los EPAPs. ¿Va? Entonces, fíjate nada más los IPAPs que empezaron a usar, IPAPs más de 20.
con EPAPs menores a 5, o sea, soportes casi de 18 o 20. Para con eso, con toda esa presión soporte, mover el diafragma de los pacientes con EPOC estable. Ahora, ¿cuál crees tú? Así nada más de pensar el sustento fisiológico, ¿cuál crees tú que va a ser la solución? Okay. Más bien, ¿cuál crees que va a ser la consecuencia de hacer eso? ¿Algún R4? La consecuencia sería a lo mejor lo que habíamos comentado de los efectos cardiovasculares, de disminuir la precarga. Ok, puedes tener efectos sobre el gasto cardíaco. Muy bien. ¿Otro? Si tú le mueves un chingo el diafragma a un epocoso, ¿qué va a pasar? Pues le vas a quitar el C2, ¿cierto? ¿No? Sí, ¿Eso de hecho, tiene sentido? mencionan que, o sea, la presión soporte alta, que es lo que mencionaron como de alta intensidad, es mejor para estos pacientes porque no es como en un SAOS que lo que queremos es abrir la vía aérea, por así decirlo. O sea, aquí lo que queremos es disminuir el CO2 para que esto no nos genere como una agudización del paciente y una exacerbación. Y con títulos normales, o sea, con presiones soportes IPAP de 13 y EPAP que mencionaban de 5, no se logra disminuir el CO2. Entonces, si lo piensas fisiológicamente, el que tú le des un chorro de presión soporte, lo único que va a hacer es mover más el diafragma y por lo tanto vas a mover el CO2. ¿Tú crees que eso va a mejorar la oxemia del paciente? No, o sea, No. solamente... ¿Por qué no? Porque su mecanismo de hipoxemia es BQ. Y al BQ no le sirve de nada que tú muevas el diafragma. Al BQ lo que le sirve es que le pongas oxígeno. Entonces, en teoría, todo el mundo empezó a hacer sus hipótesis de que es que con cambiarle el CO2 es suficiente, aunque no le muevas el oxígeno. Porque si le quitas el CO2, entonces disminuyes la tasa de hospitalizaciones y disminuyes la tasa, y entonces mira, resulta que esto fue lo que pasó. Para todos nuestros neófitos R1, es un forest plot, resultado de un metaanálisis. Y para términos, digo, hay muchas cosas que verle, pues, pero para términos prácticos vas a ver el diamante que viene siempre mero abajo y lo que tú esperas es que esté siempre del mismo lado. Si está de los dos lados, significa que tiene efecto protector y dañino al mismo tiempo, es decir, su efecto no te sirve de nada. Entonces, fíjate cómo no se pudo demostrar que tenga un efecto en la mortalidad. Fíjate cómo no se pudo demostrar que tiene un efecto sobre la tasa de hospitalizaciones. Fíjate cómo ni siquiera sobre la calidad de vida pudo decir que sirve, pero para lo que sí sirve es para bajarle el CO2. Tampoco sirve para bajarle el FEV1, ni tampoco sirve para que duerma mejor. Entonces, ¿para qué chingas sirve? Nada más sirve para bajarle el CO2. ¿Y de qué te sirve que le bajes el CO2? Todavía no lo sabemos. Creemos que puede ser útil. Tiene sustento fisiológico creer que si quitas el CO2 le vas a mejorar. Y hasta ahorita, lo que la ciencia ha dicho es que todavía no logramos demostrarlo. ¿Va? Ahora tú dirás, bueno, entonces, ¿por qué nos estamos haciendo todas estas chaquetas mentales? Pues porque prácticamente toda la ventilación mecánica no invasiva en este momento en las publicaciones están dirigidas hacia este tema. Y pensando, bueno, ¿cómo le tienes que hacer tú para programar un paciente que vas a mandar a su casa con ventilación mecánica no invasiva? Pues lo primero que te puedo decir es que ni siquiera lo vas a mandar a su casa desde el hospital. Tiene que haber pasado 2 semanas después de una exacerbación para que tú puedas empezar este protocolo, ¿va? El paciente tiene que estar hipercápnico diurno, ¿va? O tener un incremento de PaSO2 10 milímetros de mercurio por encima del sueño, es decir, tener hipercapnia durante el sueño. Y usualmente, no sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de ver alguna no invasiva en este momento del COVID. Quiero creer que no. Pero cuando vean sus no invasivas, verán que si tú al paciente le pones un soporte de 8 o 10, empieza a fugar todo, ¿no? Para todos lados.
y no lo aguanta. De modo que usar presiones soporte de 18 o de 20 es algo a lo cual te tienes que acostumbrar. Los europeos, que son los que están encabezando esto, hospitalizan al paciente durante una semana durante el día para que se vaya acostumbrando a usarlo. ¿Va? Entonces empiezas con IPAP diurno de 12 a 16 y luego lo vas aumentando, ¿va? Hasta que mantengas el objetivo de toda la ventilación es disminuir la hipoventilación en 5 milímetros de mercurio. O sea, todo este argüende lo estás haciendo por 5 milímetros de mercurio. Le vas a poner la frecuencia de respaldo mayor a eso, con una relación IE de 1 a 2. ¿Va? Y pues bueno, básicamente lo que vas a hacer es vigilar las fugas, porque las fugas se vuelven tu principal problema cuando usas presiones soporte así de altas. De hecho, mencionan que en la ventilación no invasiva domiciliaria, o sea, lo tienen que titular, ya sea hospitalización o que ellos estén como titulando poco a poco manualmente la no invasiva, porque es menor el efecto en las no invasivas que tienen como autotitulación, como los de sueño, o sea, es mejor si lo haces tú manualmente. Así es. Ok, preguntas. Yo sí, doctor. No sé si pudiera volver a explicar un poco el efecto paradójico de los broncodilatadores. Sí. Entonces, la saturación de oxígeno es un fenómeno vascular. No es un fenómeno pulmonar. Tiene mucho más que ver con la sangre que con la ventilación. El problema es que como es la única manera no invasiva de conocer la oxigenación, nosotros lo usamos como si fuera una Biblia y pensamos que tiene que ver con el pulmón. ¿Ah? Entonces, tú tienes un alveolo cerrado, ¿va? Que de repente que tiene un flujo sanguíneo, ¿va? Y entonces la relación aquí es 0,0, ¿va? Pero de repente, tú lo que haces es que le pones salbutamol y con ese salbutamol vas a vasodilatar esto. Entonces aquí va a pasar un chorro de sangre a través de un bronquio que sigue cerrado. Motivo por el cual esta sangre que está pasando no se oxigena y se va a mezclar con el resto de la sangre, ¿va? Por lo tanto, el porcentaje de sangre oxigenada que tienes va a ser menor. Eso es un trastorno BQ puro y duro. El trastorno BQ significa que la sangre que estás metiendo no se oxigena. Gracias. ¿Va? Evidentemente, si tú te esperas 5 minutos, este bronquio abre y entonces ventila y entonces sube la oxigenación. ¿Va? Pero al principio, a las 3 de la mañana vas a estar así, mira, con todo aquí, viendo como de 82 bajó a 76 el maldito, ¿no? Y tú ya no sabes ya le estás hablando al R4 para preguntarle que si lo vas a intubar y el R4 pues no te contestó porque está en su casa. Porque así es la vida. Yo tengo una duda. Había leído, no me acuerdo en qué guía de no invasiva, pero no me acuerdo si se refería solo de poco a otras enfermedades, que se necesita como cierta presión soporte mínima para que el paciente tuviera beneficio de la ventilación mecánica no invasiva. Y mencionaba que tenía que ser, no me acuerdo si arriba de 6 o 4, entonces es como una duda. Y en especial en los pacientes de POC, si existe algo mínimo. Entonces, tu confusión se debe a que la ventilación mecánica no invasiva en el paciente crítico tiene que ser una soporte al menos de 6, ¿no? Una soporte menor de 6 es lo mismo que tenerlo en CPAP, en un paciente crítico. Pero en sueño es 4. Por eso si no sabes si es 4 o es 6.
Pero en sueño, acuérdate que tú estás ventilando pacientes estables. ¿Ah? Entonces, si tú en una máquina de sueño ves 10 y 6, ¿no? Está bien. Pero si tú en un ventilador ves 10 y 6, ¿no? Entras histérico y volteas el ventilador y cómo se te ocurre, ¿no? Entonces, bueno, esa es la respuesta. Específicamente la ventilación de alta intensidad requiere tener una presión soporte mayor a 16, lo cual es un chorro. Y ya hay incluso una diferencia, está la de alta intensidad y la de alta presión, porque la de alta intensidad significa que tú ventilas al paciente con esas presiones soporte elevadas, pero además le aumentas a la frecuencia respiratoria de respaldo, 2 sobre el basal. Y la de alta presión manda a la fregada la frecuencia de respaldo y solo utiliza presiones soporte altas. Entonces ahora están tratando de ver si esa es la razón por la cual no se mejoraban, ¿no? Which is bullshit, da lo mismo. Siento yo, pues. A lo mejor los europeos me desmienten algún día, pero... simplemente para los R1 y para los R2 no estaría de más tampoco. Recuerden que cuando hablamos de no invasiva, es muy importante que te des cuenta si estamos hablando de IPAP o si estamos hablando de presión soporte. Porque tú dices 10 y 6, puede ser, el 10 puede ser IPAP o el 10 puede ser presión soporte. Cada ventilador y cada cuadrado maldito que tienes en el hospital, de colores diferentes, ¿ah? Tiene parámetros diferentes, maldita sea. ¿Ah? ¿Por qué? Pues porque la gente vive compitiendo y cada marca de ventilador tiene que ponerle sus pinches nombres diferentes, ¿no? Para sentirse con derechos de autor. Entonces, parte del secreto de interpretar las no invasivas es que tú sepas si lo que estás programando es presión soporte o IPAP. ¿No? Ten mucho cuidado con eso, porque es un error común. ¿Otra pregunta? Muy bien, pues entonces espero que hayas hecho tu tarea, ¿no? Y de lunes a jueves hayas preparado tus reservas, de modo que hoy puedas tomarte una cerveza fría. Y si no, te invito a que hagas lo propio de lunes a jueves la próxima semana, ¿no? Para que puedas tomarte tu chela en un día como hoy a las 6 de la tarde. ¿Va? Bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, me escriben, ahí tienen mi correo. ¿Va? Si necesitan más bibliografía de algún tema o algo, adelante.